continuación, el conversatorio Sergio Ramírez y el cuento de sus cuentos. El expresidente de Nicaragua y Premio Cervantes nos revelará su experiencia frente al género del cuento, secretos, verdades y su visión política del continente y del periodismo latinoamericano actual. Él estará conversando con Toño Sánchez Jr. y Pedronel Valencia. En el año de 1979 los sandinistas derrocan a una de las más crueles dictaduras que tenía Centroamérica, y es la familia Somoza. El último al cual ellos derrocan es Anastasio Somoza Debayle, a quien le decían Tachito. Sergio Ramírez hace parte de los sandinistas, nunca cargó un fusil, nunca se puso un uniforme. Cumple 40 años en el del año 2019, esto que sucedió en 1979. A los 20 años, él escribe un libro que se llama Adiós muchachos, de terminada la revolución. Yo quiero... Usted viene y dice en ese libro que está lleno de esos recuerdos que son como una marea revuelta al lado de su ventana. ¿Todavía esos recuerdos son una marea revuelta al lado de su ventana? Sí, claro. Es decir, en otra parte de ese libro yo digo que tengo una cabanga al revés, o una nostalgia al revés, y es la de haberme podido perder la revolución. Es decir, que mi generación hubiera hecho esa revolución y yo no hubiera estado allí. Porque la vida es una escogencia permanente, ¿no? Cuando yo me fui a Berlín en 1973, con una beca de escritor en el programa Artistas Residentes en Berlín Occidental, me quedé 2 años solo escribiendo. Era el estado de gracia perfecto, ¿no? Que a uno le paguen por escribir. Sin embargo, en el año 75, cuando comenzaron a sonar los tambores de guerra de la revolución, yo regresé a Nicaragua, tomé la decisión de volver a la revolución y no acepté la invitación de un director de teatro francés que llegaba a hacer puestas en escena en Berlín, Armand Gatti, de irme a Francia, donde se iba a abrir el Centro Pompidou, como guionista de cine. Entonces mi decisión fue regresar a Nicaragua. Entonces, pudiera haber ocurrido que si yo tomo la otra decisión me hubiera enterado de que Nicaragua cayó Somoza y que empezaba una revolución bajando a comprar Le Monde a la esquina, ¿no? Eso es lo que yo digo que no quise haberme perdido nunca, es decir, haber estado dentro de ese proceso, que, como yo digo también en el libro, fue siempre contradictorio. Fue hermoso y fue terrible, como son todas las cosas en la vida, ¿no? Y yo para eso utilizo en este libro de Memorias de Adiós muchachos el párrafo con que arranca la novela Historia de 2 ciudades de Dickens, que comienza diciendo: fue el mejor de los tiempos, fue el peor de los tiempos. Maestro, también permítame leerle esto. Usted escribió que la revolución sandinista está en su mente y recuerdo en toda su majestad, en toda su gloria y su miseria. ¿Cuál fue la majestad, la gloria y la miseria de la revolución sandinista? Bueno, en primer lugar, esta voluntad de querer transformar profundamente un país sometido a una dictadura de medio siglo, una dictadura familiar de medio siglo. Lo segundo, que era una revolución hecha por gente muy joven, hombres y mujeres, muy jóvenes. Yo era de los más veteranos porque tenía más de 30 años, pero, por ejemplo, Dora María Telles, que era una guerrillera que encabezó la toma de la ciudad de León,
ella a la cabeza de guerrilleros varones que le hacían caso a una mujer, y eso no era tan fácil. Desalojó al general de Somoza, que era el comandante de la plaza, y liberó la ciudad. Y ella tenía 23 años. Y había otro comandante guerrillero en Estelí, Francisco Rivera, sobre el cual yo escribí un libro que se llama La marca del zorro, porque a él le decían el zorro, un libro basado en entrevistas con él, tenía 21. Entonces, claro, no hay revoluciones hechas por viejos nunca. Sí, las revoluciones siempre son hechas por jóvenes, ¿no? Ya unos viejos haciendo una revolución se vuelve grotesco. O pretendiendo que hacen una revolución. Entonces esta calidad juvenil de improvisación, de novedad, de inocencia en muchos sentidos que tiene una revolución es lo que yo pondero como glorioso. Pero una revolución es perfecta en cuanto a sueños, en cuanto a esta dimensión gloriosa que tiene el primer día del triunfo de la revolución. Es decir, después la revolución comienza este viaje de deterioro que tiene todo organismo vivo, y la revolución es un organismo vivo. Todo organismo nace, crece y muere. Es una ley de la vida que nadie puede violentar. Entonces yo utilizo otra frase de Boris Pasternak en El Doctor Zhivago, cuando él dice que los ideales de una revolución son puros al principio, pero cuando la revolución comienza a dar leyes, estos ideales pierden algo de sí mismos, y cuando esas leyes se ponen se ejecutan, pierden todavía más. Es decir, el poder se vuelve contradictorio con los ideales, porque el poder es el poder en cualquier circunstancia, sobre todo cuando es un poder tan absoluto el que ejerce una revolución que quiere forzarlo todo para hacer las cosas de la noche a la mañana. Los sandinistas derrotan a una cruel dictadura, Somoza García, Somoza de Baile. Pero hoy uno ve que hay otra familia, y es la familia de Daniel Ortega y su esposa. ¿No cambiaron los nicaragüenses una familia de dictadores por otra? Eso es lo trágico, por eso yo decía, una revolución es gloriosa y es trágica a la vez. Quien no la ve así, no entiende este proceso vital del que estoy hablando, esto de que la revolución es un organismo vivo, ¿no? La revolución en Nicaragua, por extraño que parezca, se resolvió de manera democrática, porque la democracia no era la prioridad número uno de la revolución. La prioridad número uno era la transformación económica y social, a cualquier costo que fuera. Es decir, darle a los pobres el lugar que la sociedad siempre les había negado, nivelar las acciones en la sociedad, ¿no? Y para eso se necesitaba hacer muchos cambios estructurales. Y esos cambios estructurales, la creencia es que eran estorbados por las redes democráticas, por la mayoría en el poder, por las elecciones, porque entonces vendrían otras personas que ganaran las elecciones y ya no iban a estar de acuerdo con estos cambios radicales que la revolución se proponía. Pero después de una guerra que duró 10 años, una guerra terrible, la guerra de los contras, que duró 10 años, la revolución termina transando que la única salida a esta guerra son unas elecciones, digamos, comunes y corrientes, como son las elecciones donde el que tiene más votos gana. Cuando al principio la revolución distinguía entre democracia burguesa y democracia proletaria, democracia popular. Y la democracia burguesa era execrable. Y el Frente Sandinista termina concediendo unas elecciones burguesas que pierde. Y el poder que se había ganado por las armas, que es el momento grande, el primer momento grande de la revolución, es decir, derrocar a Somoza, la revolución en 1990 entrega el poder a doña Violeta Chamorro porque ha ganado a través de unas elecciones. Entonces lo que ganó por las armas, la revolución le entrega
por los votos. Eso es muy grande también. Son los dos grandes momentos de la revolución, hasta que después el proceso se arruina por la ambición ya personal caudillesca de alguien que no acepta la derrota electoral y piensa que esto es culpa del imperialismo, que es culpa de la burguesía vende patria, que le ha puesto una trampa de ir a esas elecciones cuando nunca el Frente Sandinista debió haber ido a esas elecciones, lo cual era absurdo. Si la única salida que tenía el país para ganar la paz era a través de un proceso electoral, y la paz se logró precisamente porque el Frente Sandinista perdió las elecciones. Y el país creyó en una señora que era una ama de casa, como una madre que llegaba a restañar las heridas. Esa es la imagen que doña Violeta de Chamorro se ganó, y podía hacer que las familias, el país estaba dividido, es decir, la división, la revolución había dividido el país, pero no solo al país, a las familias enteras, y no son familias de la clase alta, de la clase media, de los campesinos, de los trabajadores, hermanos contra hermanos, y la única manera era lograr una reconciliación, enterrar las armas y lograr una reconciliación que empezaba por ser una reconciliación familiar y que empezaba por su propia familia. Doña Violeta, sus hijos, unos estaban con la revolución y otros en contra. Entonces, esta es la verdadera historia. Entonces, Daniel Ortega siempre quiso perturbar y echar al traste eso que se había logrado y que era un verdadero logro de la revolución, la democracia. Aunque no se lo haya propuesto al principio, era un verdadero logro lograr la estabilidad democrática del país cediendo el poder pacíficamente. Esta pregunta se la hizo su hijo y yo quiero hacérsela con todo el debido respeto, y permítame esta introducción. Hay veces que la decisión de unos cuantos va a definir la historia de un país, va a definir la historia de la humanidad. En una cervecería en Alemania decidieron la historia de la humanidad cuando Hitler llega al poder. Cuando ustedes se reúnen y deciden, y usted lo eligen vicepresidente, su hijo le pregunta: ¿por qué tú no fuiste el presidente? De pronto la historia, esto lo digo yo, la historia de Nicaragua no hubiese sido otra si usted es el que escogen como presidente de Nicaragua. Yo creo que no. Yo creo que la triste historia en América Latina es que muchas veces los intelectuales son derrotados por los políticos militarizados. Si no, veámoslo. Si el que tiene las armas y tiene en sus manos el poder político derrota a los intelectuales que tienen otra idea, quizás menos viable. No sé si la palabra viable es correcta o no. Pero otra idea, si no, veámoslo en el caso de Rómulo Gallegos. Yo creo que a don Rómulo Gallegos lo eligieron presidente por el prestigio que tenía de haber escrito Doña Bárbara, que era la gran novela de América Latina en aquel entonces, ¿no? Pero los militares lo derrocaron a los 9 meses. 9 meses tardó en el poder, lo que debe una gestación. 9 meses. Don Juan Bosch en la República Dominicana, yo acabo de estar en la República Dominicana, recordando a don Juan siempre. Don Juan Bosch, cuentista, uno de los grandes cuentistas de América Latina, intelectual, recto, probo, un hombre transparente. ¿Quién sucede a Trujillo? Don Juan Bosch. Don Juan Bosch, una vez que matan a Trujillo, vienen las elecciones y gana por el 80% de los votos. ¿Cuánto dura Bosch en el poder? 9 meses. Lo mismo que Rómulo Gallegos. ¿Y quién derrota a Mario Vargas Llosa en el Perú? Fujimori, un futuro dictador de los peores que ha habido en América Latina. Y parece un personaje de Vargas Llosa, Fujimori. Fue derrotado por uno de esos personajes. Ahora, ¿cuál es el saldo? ¿Dónde está mejor ubicado un escritor? ¿Escribiendo libros o gobernando un país? ¿Puede un escritor salvar a un país con su
imaginación, con sus ideas, o no puede? Esa es una pregunta que nunca ha sido contestada en América Latina. Maestro, Colombia tiene un proceso de paz y parece que los colombianos quisieran más sangre. Usted vio lo que pasó en Nicaragua y ha visto todo lo que ha pasado en Centroamérica, ni hablar de lo que sucedió en El Salvador. ¿Qué decirle a los colombianos que quieren más sangre? Pues yo no me dirigiría concretamente a los colombianos, sino que relataría lo que fue el proceso de paz en Nicaragua y en Centroamérica, porque no olvidemos que en Centroamérica había 3 guerras en los 80. La guerra en Nicaragua, de los contras patrocinados por la administración Reagan contra el gobierno sandinista. La guerra en El Salvador del FMLN contra las Fuerzas Armadas, patrocinada por el Frente Sandinista, Cuba. Y la guerra en Guatemala, de la guerrilla contra el gobierno. Es decir, Centroamérica era un infierno porque Honduras, que no estaba en la guerra, era base de los contras que atacaban a Nicaragua. Y Costa Rica, cuando no se quería meter, también era base de los contras que atacaban a Nicaragua. Entonces, toda la región estaba encendida. Y comenzó un proceso de paz. El proceso de paz de Esquipulas. Esta negociación tardó varios años y al final hubo acuerdos que se ejecutaron en distintas épocas. El primero el de Nicaragua, después el de El Salvador y por último el de Guatemala, que tuvieron resultados completamente diferentes. Pero ¿qué es lo que enseñó esas negociaciones? En que las posiciones irreductibles de las partes se convirtieron en acuerdos. ¿Y cómo se lograron esos acuerdos? Porque cada parte cedió algo muy esencial. Cuando uno se siente en una mesa de negociaciones no va dispuesto a ceder nada, sino que la otra parte me conceda todo. Eso es natural. Pero desde luego que uno arrastra la silla, se sienta en esa mesa de negociaciones, ya empezó a ceder. Y para lograr un acuerdo tiene que hacer concesiones. Y uno se siente en una mesa de negociaciones y cuando se levanta a lo mejor dejó un brazo, dejó una mano, dejó un ojo, tiene que dejar algo esencial y el otro tiene que dejar también algo esencial, si no, no hay acuerdo de paz. Y hay cosas que le parecen inverosímiles a la gente que alguien haya concedido, pero es que esos son los procesos de paz. Y la permanencia de un proceso de paz depende de que ese proceso de paz se respete lo firmado, cualquiera que sean las vicisitudes que vengan después. Y desmontar una guerra toma tiempo. Lograr que alguien que está armado entregue las armas, eso es complicadísimo. América Latina está siendo tocada por un fenómeno del populismo, tanto de derecha como de izquierda. ¿Qué piensa usted respecto de todo esto? Yo creo que es parte del juego democrático, que eso depende de la calidad de los electores muchas veces. Y este es un proceso de perfeccionamiento de los electores que solamente se puede dar con el tiempo. Es decir, tenemos que aspirar a tener a lectores informados, a lectores educados, a lectores con alta escolaridad, para que cada vez elijamos menor. Quizás todo lo que estoy planteando es algo que parece utópico, porque una democracia tan vieja como los Estados Unidos ya ven lo que ha pasado. En un país tan grande y tan rico como Brasil, que tiene un sistema de votación súper sofisticado, donde los resultados se conocen al segundo. Nadie puede dudar de que haya fraudes electorales en el Brasil. También en Bolivia hay un sistema súper sofisticado para contar los votos. Bueno, y ya ven lo que pasó en el Brasil. Entonces, no sé, yo tengo muchas esperanzas de que
cada vez vamos a elegir mejor, porque si la respuesta fuera de que en lugar, como la gente elige mal, hay que suprimir las elecciones, entonces eso es absurdo. Es decir, el único instrumento que tenemos para hacer efectiva la democracia son las elecciones. Le escuché decir en algún momento que la violencia es hija de la ignorancia. ¿Estos populismos también son hijos de la ignorancia? Sí, porque lo que pasa es que cada vez se realza más el hecho, y esto las redes sociales lo benefician mucho, son muy responsables las redes sociales, de que la gente está anteponiendo las emociones por encima, está poniendo las emociones por encima del conocimiento. Si la gente vota con el hígado, vota con las emociones, se deja llevar por la emoción, más que por el conocimiento, y eso es algo que lo estamos viendo en todas partes, ¿no? Las campañas de mentiras ahora. Yo cuando oí el concepto al principio me pareció absurdo, esto de las verdades alternativas. Sin embargo, ya está en el vocabulario de todos nosotros, verdades alternativas. Es decir, eso quiere decir que frente a la verdad verdadera puede haber otras posibilidades de la verdad. Esto, si se lo planteamos a Descartes, no lo entiende del todo. Es decir, que frente a la verdad puede haber otra cosa que también sea la verdad. Que esto comenzó cuando el presidente Trump dijo que había puesto más gente en Washington para su toma de posesión que Obama. Y las fotos comparativas decían que había habido 5 veces más gente en la toma de posesión de Obama, y además lo pueden controlar por la cantidad de gente que el metro de Washington acarrea ese día. Ese es un dato esencial. Entonces demostraron que efectivamente en la posesión de Obama había habido 5 veces más gente. Entonces la Casa Blanca dijo, no, esa es una verdad alternativa. Maestro, y ahí colocaron un cartel. Ya nos quedamos con eso, ¿no? Ahí colocaron un cartel terrible ahí de un tiempo que nos queda. Regresando un poco a los populismos, yo no tengo nada en contra de los conductores de buses ni nada de eso, y tengo todo el respeto para con ellos. Pero hay una gran diferencia entre lo que hizo y lo que viene haciendo un conductor de bus en Venezuela y lo que hizo un astillero en Polonia, en Gdańsk, que fue Lech Walesa. Aquel en Polonia cambió y ayudó a cambiar un país. Este lo está destruyendo. ¿Qué opinión le merece? Pero es que yo creo que los oficios tienen poco que ver con eso, ¿no? Puede haber un conductor de bus muy brillante que lleve a un país hacia su destino futuro. Lo que pasa es que este conductor de bus es lo que es. Ha destruido completamente a un país, pero no lo ha destruido por conductor de bus. Entonces, por lo tanto, me parece que los oficios aquí no son relevantes. Podría ser un doctor en economía que también destruye un país con unas tesis equivocadas. A mí me parece que esto tiene que ver más el fanatismo ideológico, que es muy responsable de las grandes desgracias de América Latina. Y así como Maduro es un fanático ideológico, Bolsonaro es otro fanático ideológico, que toma cosas que todos sabemos que son mentiras por verdades. Es decir, Maduro todavía cree que la colectivización, la nacionalización de las empresas, la intervención del Estado va a salvar a un país que cada vez más en la ruina. Hoy leí un informe yo donde decía que los 2/3 del agua potable que se consume en Caracas ya no es confiable desde el punto de vista sanitario. Es una cosa terrible que en cualquier momento puede desatar grandes epidemias. Y las ideas de Bolsonaro también son ideas completamente medievales y racistas y completamente atrabiliarias, ¿no? Última pregunta. La migración se ha convertido como el Satán de ahora, y no solo en Europa, sino también en América. Y ya hoy en día
los consideran el mal y desde Estados Unidos se ha venido implantando y Centroamérica es uno de los más golpeados por esto. ¿Qué hacer? Yo creo que la migración tiene un origen que en Centroamérica por lo menos que es económico y es social. La gente se va porque aspira a un mejor nivel de vida y cree la historia de que en Estados Unidos lo va a encontrar. Porque claro, los salarios son mejores, las oportunidades, piensa la gente, de educación, de salud son mejores. Y esta sí es una verdad relativa, ¿no? Porque la gente que se va gana mejor. ¿Cuál es el primer producto de exportación hoy en día en Centroamérica? La gente. Es más importante que el café, que la carne, que el azúcar, que el oro, que la plata, la gente. En El Salvador son 9.000 millones de dólares los que ingresan por remesas de los emigrantes. En Guatemala son 12.000 millones. Nicaragua es el que tiene el segmento menor, 2.000 millones, pero eso va creciendo tremendamente. Entonces, la gente se va porque busca mejores horizontes que no encuentra en su propio país. Ahora, ¿qué pasa cuando se produce una migración masiva de un país a otro? Pues hay mucha solidaridad por un lado, pero por otro lado hay irritación. Mucha gente lo ve como una invasión y eso no debe extrañarnos, ¿no? Es una reacción que mucha gente piensa que los extranjeros le llegan a quitar sus oportunidades de trabajo, aunque no sea así, ¿no? Y hay una filósofa española, Adela Cortina, que dice algo muy importante, que muchas veces los emigrantes, y es lo que ocurre en Europa, con los emigrantes que vienen desde el Medio Oriente, que los emigrantes no son rechazados solamente porque tengan culturas diferentes, porque hablen diferente, porque el color de su piel sea diferente, sino porque son pobres. Porque al que se llega a hospedar en un hotel o llega como turista, ese nunca es rechazado, aunque sea su color de piel distinto, aunque tenga otras costumbres. No, es el que es muy pobre, el que llega en la más absoluta miseria, ese es el que es sobre todo objeto de rechazo. Maestro, mil gracias. No sé si Silvana, dos preguntas. Pasamos. Primero, gracias por venir a Montería. Dos preguntitas en una. ¿Por qué se aleja usted de su fórmula presidencial luego de eso? Y definitivamente no volvería a aspirar a la presidencia de su país. No, yo tengo 77 años. Eso ya sería un vicio imperdonable, ¿no? Fíjese que Nicaragua 70% de la población tiene menos de 30 años de edad. Es un país muy joven. Y entonces nosotros ya en el 79 tuvimos la oportunidad de cambiar el país, no pudimos. Entonces hay que dejar que las cosas sigan su curso natural, y es que los jóvenes se hagan cargo del futuro del país. Maestro, muchas gracias. Cuando perdimos las elecciones en el 90, yo di por finalizada mi carrera política. Todavía me quedé unos años, porque yo, por los asuntos de la ley, yo quedé en el Parlamento. Pero yo salí de la política cuando tenía que haber salido, porque yo no era político. Es que esa es una diferencia que a mí a veces me cuesta explicar. Si yo he sido político, me quedo. A mí me derrotaron cuando salí del Frente Sandinista, fuimos a fundar otro partido, el Movimiento Renovador Sandinista. Nos pegaron una gran apaleada en las elecciones, pero eso a un verdadero político no le importa. Un verdadero político saca pocos votos, se vuelve a levantar
se sacude, como que no ha pasado nada, se vuelve a presentar, y Lula se presentó 5 veces a la presidencia hasta que ganó. Ese es el que tiene vocación política. Yo no tenía ninguna. Yo tenía vocación de escritor, y cuando pude, dije, gracias a Dios, yo vuelvo a mi oficio de escritor.